Bueno, acá los veo a todos, entonces, primero, mejor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aprovecho a verlos antes de Hola, compartir. Bruno. ¿Cómo están? Hola, ¿qué Les doy la Hola, tal? bienvenida a todos. Bueno, muchos alumnos y Hola, otros buenas que son tardes. nuevos. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Gladys Martínez, me presento para aquellos que no me conocen. Yo doy la formación de biodecodificación, entre otras tantas, dentro del Instituto GEM. Así que les doy la bienvenida a todos. Y hoy nos vamos a ocupar entonces, Déjalo abierto, por favor. esperen que cerramos micrófonos, porque siguen entrando. Ahí está. Esperen que yo iba a esperar un poquito más, que sigan entrando, pero ahí comenzamos, ¿eh? Saco fotito, porque después me olvido. Bueno, ahora sí, vuelvo a compartir para comenzar este taller que amo dar. Hace muchos años que soy decodificadora. Soy de la línea de Burón, de Closabat, hice seminarios con Fletcher, pero lo más fuerte de las 5 leyes biológicas que tiene que ver con la decodificación, lo he estudiado todo con esa línea, para que sepan, porque a veces me preguntan, ¿sí? De qué línea, o sea, con quién he estudiado, y más allá después de un montón de, bueno, de talleres que he hecho, ¿no? Con muchos más, que sería una lista bastante larguita, pero bueno, em, para que sepan, ¿no? Después, bueno, me presento en totalidad mientras van terminando de entrar. Soy psiconeuroeducadora, tengo diplomado en inteligencia emocional, bueno, todo lo que es herramientas de terapeuta holística, consteladora familiar, individual, grupal, todo lo que son las herramientas de proyectivas, hipnosis ericksoniana, bueno, y un montón de cosas más. A mí mucho no me gusta presentarme, pero para que tengan una idea, ¿no? Yo comencé con esto, todo lo que es terapias alternativas, al principio, o sea, todo lo que tenga que ver con, no sé, digitopuntura, acupuntura, iridiología, auriculoterapia, bueno, todo esto, más toda la parte de bioenergía, ¿no? Por supuesto, como maestra viejita que empezamos con todas esas maestrías de Reiki y todo lo demás. Así que bueno, por eso amo dar esta formación que va a comenzar, pero aparte este taller que voy a dar hoy, porque en realidad para mí, yo como siempre dije, es una de las formaciones más completas, en donde se abarca muchísimas herramientas maravillosas, ¿no es cierto?, que hoy se están utilizando en este nuevo paradigma que estamos atravesando y viviendo. Para empezar, voy a dejar en claro que esto es muy importante, que esta es una herramienta y no sustituye para nada la medicina tradicional, sino que integra y le da otra mirada a la medicina tradicional. Por eso hoy casi todos dirían, me atrevería a decir, pero hoy la mayoría de los médicos y más los médicos nuevos que se están recibiendo, le están dando esta mirada a las 5 leyes biológicas, aunque ha sido muy criticada. Esto se fue modificando también un poquito desde que Hammer la ha constituido, ¿sí? Como herramienta. Ha dado otra mirada a la medicina y hoy se está mirando un poco más científicamente gracias a la física cuántica y la biología cuántica, ¿no? Que ha comprobado mucho de esto que Hammer ha estudiado igualmente como médico, de una forma más científica. Pero bueno, esto no reemplaza absolutamente la medicina tradicional ni ningún tratamiento, sino que la integramos. Por eso cuando llegan a consultorio, lo primero que le pedimos es un diagnóstico médico para poder descodificar, ¿entienden? Tiene que sí o sí, o sea, la idea es tener, la idea no, tiene que tener un diagnóstico médico. No se puede decodificar porque sí, porque mira, me duele acá, me duele, no, sino que es en realidad la patología, ¿no? Que ella tiene o que la persona tiene. Entonces, por eso es ideal para hacer un buen acompañamiento
médico desde lo que es toda esta medicina nueva integrativa, ¿bien? Bueno, entonces hoy la idea es charlar un poquito y darles una mirada de cómo trabaja nuestro cerebro, cómo trabaja nuestra biología a través de la supervivencia, ¿no? Y qué es porque en realidad el título es ¿por qué y para qué en realidad nos enfermamos? Desde esta nueva visión, ¿no? De la descodificación biológica, desde toda la línea transgeneracional también, que se suma a esto, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con este taller y voy a comenzar explicando un poquito para que se pueda entender en qué se basa esta medicina, que es muy amplia, ¿no? Por supuesto, pero para que logren entender cómo y para qué generamos los síntomas, porque en realidad para mí la enfermedad no existe, sino que es un síntoma que genera mi cuerpo para decirme algo. Entonces, en realidad para nosotros no existe la enfermedad, sino existe un sentir biológico de mi cuerpo, de cada órgano. Le llamamos así, ese sentir biológico que a mí me hace que pueda mirar qué está sucediendo. ¿Y por qué sucede esto? El cerebro, como dice ahí, el sistema nervioso es tan excepcional por su plasticidad que tiene la capacidad de modificación anatómica y funcional cuando nos sentimos en peligro. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro vive adaptándose todo el tiempo para suplir las necesidades biológicas que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, si yo me siento, por ejemplo, en peligro en algún momento con un grado de estrés muy fuerte por X situación que yo vivo externamente, el cerebro va a buscar una solución perfecta biológicamente, ¿entienden? Segregando, por ejemplo, células, ácido clorhídrico, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un problema digestivo, lo que fuera, para en realidad responder a un programa de adaptación. Porque nuestro cerebro responde según la información, ¿sí?, que yo recibo del ambiente. Por eso es tan importante nuestras vivencias. ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? ¿Qué experiencia yo estoy teniendo todo el tiempo en mis vivencias, ¿no? Eh, entonces, el cerebro, cuando se siente en peligro o siente que estamos en peligro, porque en realidad recuerden, como yo siempre lo digo, que todo síntoma tiene una utilidad biológica y lógica para mi supervivencia. O sea, la enfermedad o el síntoma tiene una intención y un propósito en mi biología específica para sobrevivir. Porque para nuestro cerebro, si estamos en peligro, según todas las creencias y programas que cada uno de nosotros tenemos, va a generar o proliferar células o crear determinada función para que podamos sobrevivir. ¿Y esto se debe a qué? Como dice acá, nuestros aprendizajes, todo lo que hemos hallado tenemos nosotros en la vida, recuerdos, creencias, programas, historias personales y familiares, por ejemplo. Todo lo que aspiramos en la vida, los miedos, los recursos que cada uno tenemos y utilizamos o no, nos hacen totalmente personas, como dice ahí, irrepetibles, únicas, y eso es maravilloso, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros, frente a determinadas vivencias y situaciones que nos enfrentamos, vamos a, por supuesto, responder de una manera distinta según nuestras creencias. No todos respondemos de la misma manera, ¿entienden? Por eso la descodificación y todo lo que tenga que ver con todas las técnicas de este nuevo paradigma son muy, muy personalizadas. No es lo mismo para una persona un shock, no sé, un miedo, no sé, se cruza un perro y tiene miedo porque es un miedo arcaico, porque en la familia alguien murió por una mordedura de perro, a una persona en donde vive con perros y no le tiene miedo, pero quizás al enfrentarse a un perro tiene precaución. ¿Me entienden? O sea, cada uno de nosotros tomamos esas vivencias del exterior
de una forma distinta. Y a eso le vamos a sumar un bagaje grandísimo. O sea, no es solo esto, ¿no? Como yo observo la vida y qué creencia tengo, sino también todo lo que traemos genéticamente, o sea, de la memoria celular, de nuestros ancestros, de dónde vivimos, del hábitat en donde vivimos, porque no es lo mismo vivir en, no sé, en medio de las sierras de Córdoba o en una montaña que vivir, se entiende, al lado de una fábrica en donde está todo el tiempo emanando tóxicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que nos rodea modifica nuestra biología y esto, en lo que es la cuántica biológica, Bruce Lipton lo ha descubierto hace mucho tiempo, y la biología cuántica, en lo cual dice que las células en realidad responden a lo externo, ¿no? A lo que nosotros lo que nosotros vivimos, porque en realidad la vida es eso, la vida es experimentar. Entonces, ¿cómo se produce en realidad, primero para entender, ¿no?, qué es la enfermedad y cómo se produce la enfermedad, tenemos que ver el mecanismo, cómo la creamos? Entonces, yo estoy en una vivencia que para mí representa un gran peligro, no sé, me puedo morir, por ejemplo, como yo les decía, si me muerde un perro, para mí me puedo morir, o sea, corre riesgo mi vida. El cerebro toma esa información, que quizás no es real, porque quizás el perro me mira o me ladró y sigue caminando, pero para mí sí, porque el cerebro no diferencia entre lo real y lo simbólico, y lo virtual tampoco, ¿no? No diferencia eso. Entonces, cuando yo me siento en peligro, o sea, que mi vida corre riesgo, genero un gran estrés. Hay un nivel de estrés que es común y normal, que todos tenemos, que nos preserva, ¿no es cierto?, de los peligros. Pero cuando ya ese estrés es un shock muy intenso, el cerebro se pone en funcionamiento justamente para que yo pueda sobrevivir frente a eso que estoy vivenciando y que no estoy pudiendo controlar. Por eso estoy hablando que en realidad una enfermedad es un sentir biológico en el cual para mí es algo muy importante, es algo vivido de una forma muy fuerte, o sea, por eso nosotros decimos un shock biológico, un shock en el cual yo me quedo dura, viene el perro, me muerde y me muero, ¿entienden? O sea, ¿qué hago? No hay nadie, si salgo corriendo me va a correr y me va a morder más, ¿entienden? O sea, me siento totalmente en peligro, no lo puedo hablar, no lo puedo contar, forma en mí un grado de estrés muy alto y en ese momento entonces el cerebro, que tiene distintas funciones, va a tratar de generar en mí, o sea, lo primero que va a hacer es, me va a aumentar el latido del corazón, tucu, 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 va a hacer que respire más rápido, o sea, va a ser una proliferación celular para que vaya más sangre, ¿entienden?, a las piernas y yo pueda salir corriendo a defenderme o quizás no, o quizás me quedo totalmente paralizada. Por eso cada uno de nosotros respondemos de una manera distinta. Ese estrés tan grande justamente es el que crea que mi cerebro empiece a crear estos sentires, ¿no? Entonces, si yo no necesito, en realidad, porque no lo necesito, porque quizás, no sé, puedo agarrar un palo y amenazar al perro, pobre perro, que quizás no tiene nada que ver, ¿entienden? O puedo cruzar la calle y se soluciona el problema, pero como yo lo vivo trágicamente, y aparte que tengo creencias y programas arcaicos en los cuales murieron en mi familia personas le han mordido un perro, por ejemplo, no sé por qué me agarro este ejemplo, se activan programas de supervivencia, ¿sí? Entonces, el cerebro empieza a hacer funciones en las cuales mi cuerpo no necesita. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero avanzar o no quiero salir a la calle porque me voy a encontrar con el perro de ese vecino, pero tengo que salir porque tengo que ir a trabajar, tengo que, ¿entienden?, ir a comprar, llega un momento en el cual, y eso se hace tan interno y el miedo se hace tan interno e inconsciente, genera un grado de estrés muy fuerte en el cual
intervienen mis pensamientos, los pensamientos crean esas emociones de miedo, a la vez bronca, porque esta persona no saca el perro que tiene en la puerta. Un desenlace, ¿no es cierto? Eh, Metafórico increíble que yo puedo generar de solo ver un perro, y mi cerebro lo que va a hacer es actuar a través de ese sentir biológico que yo, este sentir que yo estoy teniendo, y para que yo sobreviva, porque el cerebro atávico tiene los programas de que nosotros tenemos que sobrevivir, porque si no, la especie, ¿entiendes?, se extingue, porque biológicamente somos animalitos, o sea, mi biología va a hacer todo lo posible para que yo pueda sobrevivir, va a seguir generando todo el tiempo este mecanismo de defensa hasta que yo un día no pueda directamente caminar. Los músculos se tensen o quizás mágicamente pueda tener algún tipo de accidente en el cual me tuerzo un pie o pierdo la movilidad de una pierna para yo no salir a la calle, porque es algo que yo no estoy pudiendo resolver en este momento. ¿Bien? Y todo esto por una emoción. Todo esto por una emoción. Porque todo síntoma, todo sentir de mi biología tiene un origen emocional. O sea, es algo que quizás no existe, pero yo lo estoy viviendo como tal. O quizás sí existe. Como por ejemplo voy al médico y me dicen, no sé, algo real. ¿Qué sería algo real para mi cerebro? Bueno, sí, Gladys, tenés tal enfermedad. Y cuando me dan el diagnóstico, que es algo real, porque me lo está dando ahí en el momento, yo hago, me agarro un shock biológico, que lo que hago es generar automáticamente más tumor, por ejemplo, ¿no? Por ese shock que yo he tenido en ese momento. Eso es algo real. O algo, como yo les dije recién, lo del perro, que puede ser totalmente imaginario. Pero el cerebro no distingue entre la realidad o la imaginación. Para el cerebro todo lo que yo imagino es verdad, es así, ¿sí? Sea o no sea real. Entonces todo síntoma tiene un origen emocional y esas emociones y ese origen las tamizamos a través de nuestros sentidos, que es como yo percibo mi mundo, como yo percibo mi realidad, como yo lo veo, como yo lo siento, como yo lo huelo, como yo lo escucho, como yo lo toco quizás, si es una persona, o un vínculo, ¿no es cierto? Porque en realidad esas emociones nacen de estos vínculos, porque nosotros tenemos programas para vivir en realidad en comunidad, no para vivir en soledad, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo viviendo en una tribu, en una comunidad, en familia, me siento protegida, me siento en mi hábitat, en mi territorio. Entonces, las emociones que no son malas, al contrario, lo que pasa es que tenemos que saber, por supuesto, hacerlas consciente y trabajarlas, en realidad conocerlas, permitiéndonos ese sentir, energizan y guían el organismo, perdón, como dice acá, en sus interacciones con el medio ambiente. Las emociones son un fuerte impulso para realizar acciones que permiten el cuidado de la supervivencia. Por eso las emociones son tan importantes. ¿Bien? Y podemos verlas en nosotros cuando ante una situación extrema podemos contar con una fuerza extraordinaria o cómo nos afectan negativamente, y nos paralizan. Entonces las emociones, perdón, son como que tamizan nuestras experiencias. ¿Bien? Entonces gracias a las emociones comenzamos a formar archivos de información asociada a la fuerza de placer o dolor. ¿Qué quiere decir? Gracias a estas emociones que yo tengo de mis vivencias diarias, voy a empezar a guardar programas. Mi cerebro empieza a guardar programas. Ah, mira qué lindo. El perro muerde, tiquiti, lo guarda, lo asocia, porque el cerebro trabaja por una cadena asociativa de imágenes. Entonces, perro muerde, no sé. O para otra persona, perro es felicidad. Para otra persona, gato araña. No sé, ¿entienden? No sé, tal comida es peligrosa. Por ejemplo, estoy comiendo pescado y recibo una mala noticia.
Entonces el día de mañana puedo tener una alergia al pescado o una intoxicación al pescado quizás, porque el cerebro asocia a través de nuestros sentidos las vivencias con lo que yo estoy sintiendo, porque una cosa es una emoción y otra cosa es un sentimiento, de algo que estoy creando de una vivencia. Entonces yo puedo estar comiendo, como les decía, y puede haber una gran discusión familiar y cada vez que yo vea lo que estoy comiendo, el cerebro recuerda ese programa que yo utilicé en ese momento, que quizás fue levantarme de la mesa e escapar para resguardarme del peligro que para mí fue esa discusión. Entonces, cada vez que yo me enfrento a ese plato de comida, ¿entienden? Me siento en peligro y me descompongo. Entonces, el cerebro lo que va a hacer es empezar a trabajar, por ejemplo, generando más ácido en el estómago para poder deglutir aquello que yo comí, me cayó tan mal y tuve que salir corriendo. O lo tragué, ¿entienden? Y me quedó atragantado y no puedo bajar. Entonces, ¿qué sucede? Yo no necesito más ácido, porque no es algo que en realidad está sucediendo. Porque yo, a ver, estaba comiendo, me levanté y me fui, pero no tiene nada que ver esta comida. Pero cada vez que yo la vea, el cerebro va a recordar ese programa. Y quizás yo paso por una pescadería y veo el pescado y me empiezo a descomponer o me siento mal. Y no sé por qué. Mi cerebro nuevamente empieza a segregar ácido para deglutir ese pescado que me cayó como una bomba y no puedo digerir. Pero mi estómago no necesita tanto ácido, entonces lo primero que va a hacer es una úlcera. Si yo sigo con ese programa durante años, lo que va a ser, luego se va a calcificar, va a ser cálculos en el estómago, pólipos en el intestino, etc. Y si yo sigo manteniendo ese programa durante años, todo el tiempo, porque sigo conviviendo con esas personas en las cuales siempre hay conflicto, un ejemplo, ¿no? Por supuesto que estoy dando, puedo generar un tumor. Y si sigo, ese tumor me puede llevar a la pérdida de mi vida. Entonces, las emociones forman esos archivos en los cuales mi cerebro va a utilizar para defenderme en la vida. Entonces, por eso para mí la enfermedad no existe, sino es un sentir biológico, es un sentir de algo. Entonces, el cerebro vendría a ser una máquina transformadora que convierte la información que recibe a través de los sentidos, la tamiza a través de las percepciones internas que yo tengo de lo que estoy viviendo, ¿entienden? Que son las creencias. ¿Sí? Y de esa manera se genera el síntoma. Por eso decís, ¿por qué quizás, no sé, fui, comí, entienden, algo totalmente sano y llegué a mi casa y me sentí recontra mal y no sé por qué? Porque quizás escuché algo que me cayó mal a medida que yo estaba comiendo. Entonces, todo lo que se genera, cuando se genera un shock biológico, algo que tiene que ser, ya les digo, no es, que si no vivimos enfermos, ¿no es cierto? Pero no es así, es para que se genere esta situación tenemos que vivir algo muy profundo, muy interno, muy dolido, ¿entienden? Algo que yo no puedo expresar ni hablarlo, es como que me quedo así internamente, como le pasó a Hammer, que fue el que legó este sistema de las leyes biológicas, un médico, bueno, no voy a contar acá la historia porque es muy larga, pero él genera un cáncer de próstata luego de la muerte de su hijo y su mujer un cáncer en mamas. Entonces, como él era médico alemán y tenía una clínica, él dice, no puede ser, pues yo era una persona completamente sana. Qué casualidad que después que muere mi hijo, que fue en un accidente, así muy repentinamente, él genera un cáncer justamente de testículos, que tiene relación con el dar vida y con los hijos. Entonces él empieza a estudiar todas las personas con cáncer, por supuesto, porque ahora está muy avanzado, pero antes no, empieza a estudiar qué vivencias o qué shock habían tenido todas las personas que tenían cáncer dentro de la clínica y la misma patología, el mismo síntoma. Y ahí empieza a estudiar el cerebro.
¿no? Como sea, cómo cada parte del cerebro va reaccionando según la emoción que nosotros tenemos y actúa en distintas partes de mi organismo, distintos sistemas o órganos. Entonces ahí crea lo que llaman las 5 leyes biológicas, en lo que se basa la decodificación biológica. No lo voy a explicar ahora porque es muy extensa, ¿sí? Bien. Pero entonces, nosotros lo que hace el cerebro es una adaptación biológica frente a una situación que no podemos controlar y que se hace inconsciente, porque la verdad que ninguno de nosotros nos queremos enfermar, ¿sí? Entonces, ese estrés tan alto, que se llama simpaticotonía, o sea, cuando se eleva mucho el estrés, o sea, que trabaja el sistema simpático a un nivel que no es normal, porque está bueno que a mí, ¿no es cierto? Mi biología me dice, stop, mira que te puedes tener, estás en peligro, está genial. Ahora, otra cosa es cuando yo estoy en estrés o genero estrés constantemente, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día estoy preocupada, todo el día tengo miedo. ¿Entienden? Eso tiene que ver con un nivel de estrés tan alto en donde el cerebro va a tener que resignificar a través de distintas proliferaciones, de distintos estadios biológicos, para que yo pueda solucionar. ¿Qué quiere decir? Para buscar, como les dije al principio, la mejor solución biológica para mi cuerpo, para mi vida, para poder sobrevivir. ¿Bien? ¿Y esto por qué sucede? Desde que nosotros fuimos animalitos, y más que nada empezamos a hacer larvitas en el agua, nos fuimos adaptando y se fueron creando distintos cerebros. Y así fuimos evolucionando, hasta que llegamos al cerebro nuevo, ¿sí? En el cual no tiene los mismos programas que tiene este cerebro, este tronco cerebral en el cual tiene la información de que cuando yo era, hoy Gladys tiene aquí la información de cuando era una larvita y necesitaba sobrevivir o salir del agua y reptar en la tierra. Ahí viene la primera adaptación, después empezamos a hacer las extremidades para poder, ¿no es cierto?, caminar en la tierra, vino la adaptación, se creó otro nuevo cerebro, o sea, son programas de adaptación. Luego tener que salir para buscar mi territorio y entiendan, y mi comida, y se creó otro cerebro, y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Aunque nosotros somos una especie bastante nueva, no somos una especie tan antigua, entonces esos programas de supervivencia quedan como programas en mi cerebro frente al peligro de adaptación. Por eso nos estamos adaptando constantemente y diariamente. Nuestras células se adaptan, se construyen en mi biología todo el tiempo, todos los días de mi vida, para que yo pueda sobrevivir. Por eso es tan importante el vivir en el hoy, ¿no? En el hoy y mirando hacia adelante para poder adaptarnos a las situaciones nuevas que vienen constantemente, constantemente. Pero sabiendo de que en realidad lo que a mí me va a influenciar va a ser mi entorno. ¿Bien? Ahora, todo esto, que es bastante, mucho más extenso de lo que yo estoy explicando, se basa en 3 preceptos, como decía acá, que el cerebro puede ser real, imaginario, simbólico y virtual, esto ya lo dije, o sea, lo que va creando de estas emociones, y que estas emociones deben ser vividas en soledad, trágicamente y sin solución. Todo esto ya lo dije, vieron que yo me adelanto antes de pasarlas, no sé para qué pongo esto en realidad. Entonces, lo que hace Hammer es descubrir a través de distintas tomografías computadas que, según el shock biológico que tenemos, afecta un área específica de mi cerebro que pone en funcionamiento, ¿sí?, cierto mecanismo para defenderme que va a actuar en un órgano específico. Y empezó a estudiar eso, qué zona del cerebro corresponde y comanda cada órgano en mi cuerpo. Entonces, él crea estas 5 leyes biológicas en las cuales dice que el ser humano es íntegro. ¿Qué quiere decir? Cómo comprender al ser humano como una unidad.
O sea, no como lo tomaba la medicina tradicional, comer, ¿sí? Nada más solo físicamente, sino que es una unidad. ¿Qué quiere decir? La psiquis, eso que está allí, que quizás no va a suceder porque quizás el perro no me va a morder, pero yo lo creí, activa programas en el cerebro que luego influyen, ¿entienden?, en mi biología. Entonces, todo esto se hace en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Con lo que es las vivencias que yo tengo, cómo yo observo lo que estoy viviendo diariamente. Bien. Entonces, no solo tenemos, como les dije anteriormente, me va a influir lo que yo estoy vivenciando, sino también lo que traemos de la psicogenealogía, como por ejemplo memorias, como les dije, de muertes en guerras, de hambrunas, por ejemplo. Si yo tengo activas muchas creencias y vengo de una familia en la cual pasaron la guerra y tuvieron mucho hambre y tuvieron que dejar su territorio, ¿sí? Tuvieron que empezar de cero. Allí ya quedan programas genéticos de los cuales corremos riesgo de hambre y nos podemos morir porque hubieron ancestros que se han muerto. Entonces quizás hoy, para mí, el ser obesa, no sé, es biológicamente, para mí, es salud porque no me voy a morir como se murieron, ¿entienden?, mis familiares en la guerra, por ejemplo. Uno de los tantos ejemplos que estoy dando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede venir una enfermedad del hígado, una de las tantas, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? En realidad de las enfermedades, que quizás, como yo estoy creando, tengo activo un programa de hambrunas, ¿sí? De carencias, que lo llamamos nosotros, miedo a no tener el bocado para alimentarme, eso me puede causar ira, bronca, lo que fuere, y me debilita el hígado. ¿Entienden? Va a actuar sobre mi hígado. Sucede también con, por ejemplo, repeticiones de distintas vivencias también de mis ancestros desde la psicogenealogía, como por ejemplo accidentes, ¿sí? Eh, Eso se llaman ciclos biológicos memorizados, en lo cual el cerebro guarda esos shocks o esos ciclos en los cuales se repiten, que esto también está comprobado, se repiten estos ciclos para poder resignificar la información que ha creado en mi cerebro. Entonces yo, por ejemplo, puedo, no sé, a los 45 años estar vivenciando algo que lo ha vivenciado quizás mi abuela en su momento, algún tipo de accidente, por ejemplo. Entonces, no solo vemos la enfermedad desde las leyes biológicas, que tiene que ver, que es bien biológico, que tiene que ver con los sentires que yo tengo y estos programas que activa mi cerebro para mi supervivencia, sino también vemos desde la psicogenealogía cómo se puede gestar un síntoma, una enfermedad, a través de repeticiones o reiteraciones, ¿sí?, de distintos tipos de programas de supervivencia que hemos tenido, que ha sufrido mi árbol familiar o mi genealogía. Y no solo eso, algo muy importante que hoy también esto está comprobado, nuestro proyecto gestacional. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vivieron nuestros padres, que es tan importante y hoy se está educando en esto, desde antes la concepción en sí, o sea, el acto sexual es muy importante a nivel biológico, porque es una energía, la primera energía que se activa en mi cuerpo y queda como memoria en el cerebro, que se acciona. El acto sexual en sí, que puede crear muchos traumas en ese niño que luego va a nacer, todo el embarazo de la madre, o sea, todo lo que le transmite la mamá, el parto en sí, cómo nacemos, que eso tiene mucha influencia en nuestra vida, en nuestra independencia más que nada, porque es nuestra primera independencia, no me sale ahora el nombre, pero sí, la primera autonomía, ahí está, en el cual
venimos al mundo y dejamos de estar en la panza protegidos de mamá. Entonces el modo de nacer también es muy importante. Hasta los 3 años de edad, ¿no? En donde ahí se activan, en realidad, los primeros programas de supervivencia si no tengo cubiertas mis necesidades básicas, ¿no? Por supuesto, de protección, de alimentación. Entonces, todo esto también lo vemos y se estudia. Entonces, ¿qué es la decodificación y cómo vemos entonces qué es la enfermedad y para qué está la enfermedad? Es una herramienta para transformar la conciencia, encontrar el camino programático que ha creado un síntoma o una enfermedad. Acá trabajamos al revés. Vamos desde la enfermedad a buscar el trauma que lo ha creado. Por eso es un camino programático eh, en el cual nosotros vamos a ver qué fue que creó esa enfermedad, ¿no? ¿Qué emoción, qué vivencia tuvo la persona? Por eso trabajamos con líneas de tiempo y también observamos, no es que vamos hacia atrás, sino que la persona pueda observar y reconocer y hacer consciente qué es lo que ha sucedido para que su cuerpo haya generado ese síntoma. Por eso para nosotros la enfermedad no es enfermedad, sino es un síntoma, es un sentir biológico. Y cuando yo lo hago consciente, puedo modificarlo, puedo modificarlo. ¿Eh? Entonces, hacer consciente la emoción oculta detrás del síntoma. Una coherencia, ver la coherencia entre pensamientos, emociones y actos. ¿Por qué? Porque mi cerebro, si yo, a ver, yo quiero algo, pero en realidad no siento hacerlo. Como le decía, quiero ir a trabajar, pero en realidad no quiero ir, porque si salgo me va a morder el perro. Entonces el cerebro empieza a decir, no hay lógica. ¿Querés salir o te querés quedar? Entonces muchas veces forzadamente tenemos que salir, pues tenemos que salir a trabajar. Y yo salgo tensionada, con miedo, y el cerebro va a tratar, ¿entienden? De que yo sobreviva frente a ese peligro que creo que estoy viviendo y que en realidad no lo es. Entonces, cuando yo logro unir estos tres pensamientos, estas tres formas que tenemos de manejarnos en la vida, que es a través de los pensamientos, las emociones y los actos, una coherencia entre los tres, yo puedo hacer consciente qué es lo que me está sucediendo y automáticamente cambiar ese resignifico el programa, porque ya no me siento más en peligro, sino ahora estoy siendo consciente de que tengo que trabajar sobre eso. Tengo que ir quizás a trabajar sobre el miedo que yo estoy teniendo sobre ese perro, entender de dónde viene, que quizás no es mío, que es una vivencia que no me correspondía, ¿sí? Y activar todos mis recursos, porque como todo es nuevo paradigma, nadie sana a nadie, sino uno se sana a sí mismo interiormente, reconociendo justamente estos patrones y estos mecanismos que activa mi biología, ¿no? Como dice ahí, logrando una visión integradora de mi ser. O sea, dejar de vivir en dualidad para poder integrarme y conocerme. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de distintas técnicas, como yo les decía, ¿no? Primero, por ejemplo, estudiando la cuántica biológica, viendo un poquito de neurociencia, trabajamos todo el proyecto gestacional, lo aprendemos, toda la parte transgeneracional, armar un árbol genealógico, estudiar fechas, dobles, lealtades invisibles, por eso ahí también doy un poquito de todo lo que es constelaciones, que yo hace años que lo vengo dando desde esa parte de transgeneracional, la filosofía, y para encontrar justamente a través de estas herramientas cuál es el shock que la persona ha activado o el momento en donde se desenlaza ese programa de supervivencia. Quizás fue a los 7 años de edad, en donde, no sé, mi madre muere y yo me quedo a cargo de alguien y para mí eso fue un shock muy grande y como un niño es lógico no lo puedo expresar, entonces tengo un sentimiento de desprotección muy grande
me cría alguien que en realidad no me quiere, entonces empiezo a activar un programa muy grande de desvalorización y el día de mañana puedo tener múltiples enfermedades, por ejemplo, óseas, osteoarticulares, que tienen que ver con la desvalorización. Ahora vamos a hablar un poquito de las enfermedades, ¿bien? ¿Cómo logró eso? Con distintas herramientas, como por ejemplo hipnosis ericksoniana, haciendo distintos tipos por ejemplo, eh, de regresiones al útero materno para ver no sé cómo fue el parto de mamá y resignificarlo. O sea, le damos herramientas. Tenemos distintos tipos de herramientas y también, por supuesto, desde la programación neurolingüística, también utilizamos distintos tipos de programas, de herramientas, perdón, para trabajar. Desde lo que es la ley biológica, no se trabaja con ningún tipo de estos protocolos, porque lo que hacemos es decirle a la persona cuál es, o sea, que descubra el camino programático de esa enfermedad, qué es lo que de ese síntoma, perdón, ¿no? ¿Y cuál es el sentir biológico? ¿Te resuena? Bien. Luego, sí, yo lo que he hecho es incluir, por eso le digo que son dos líneas, incluyo, por supuesto, todo lo que es psicogenealogía para darle una mirada distinta, más integradora, sumándole todas estas herramientas para poder acompañar a la persona, en realidad, acompañar nada más y que pueda observar de una manera más consciente qué ha generado. ¿Bien? Hasta aquí es el mecanismo de cómo y para qué nos enfermamos. ¿Sí? Y esto es todo lo que vemos en la nueva formación que comienza el sábado 20, aprovecho pues después me olvido, a venderlo, a las 11 de la mañana, la nueva formación que comienza, que dura 9 meses, una vez por mes, las clases, ¿sí? De decodificación biológica. Todo esto vemos, por eso para mí, yo amo esta carrera, esta formación, porque para mí es maravillosa de todo lo que vemos y poder comprender, ¿no es cierto?, lo maravilloso que es mi cuerpo. O sea, cómo responde, ¿no es cierto?, mi biología frente a estas situaciones que vivimos en la vida. Es maravilloso. ¿Y cómo lo hace? Ahora vamos a las enfermedades, que es lo que a ustedes les gusta. Y hoy voy a hacerlo distinto, porque yo esto ya siempre lo di muchas veces. Vamos a decodificar ahora las enfermedades un poquitito. Pero no lo voy a hacer abierto. Esta vez voy a dar distintos ejemplos, ¿sí? Porque a veces somos muchos y la última vez quedó mucha gente sin responder, porque esto es muy amplio, o sea que no pude yo responder. Entonces voy a hacer generalizado para que tengan una visión y vayan más o menos dándose cuenta de cuál es el sentir biológico de su síntoma. Pero lo voy a hacer generalizado. Entonces, son 4 etapas en las cuales, o sea, etapas básicas, como dice ahí, de homeostasis, que tiene que ver con la integración de la información y cómo fuimos adaptándonos, que es la primera etapa, la de supervivencia, o sea, lo primero que activa mi cerebro, como les dije, es la supervivencia. Ahora vamos a ver con qué tiene relación en mi cuerpo. La segunda etapa es la protección individual y familiar. La segunda, la tercera tiene que ver con la comparación de las especies y la cuarta con las relaciones humanas. ¿Qué quiere decir? Como yo les dije, cuando yo salí del agua y era una pequeña larva, mi cerebro tuvo que crear una membrana mucho más fuerte y protectora para que yo no me lastime cuando reptábamos. Bueno, hablo yo como si fuera una larva, pero cuando reptábamos, se entienden, en la tierra, entonces ahí hizo la primera adaptación de supervivencia. ¿Qué es la segunda? La segunda después viene cuando yo salí a la tierra y tengo que descubrir protección individual y familiar, o sea, estoy en manada, necesito mi lugar y conseguirme alimento, ¿no? Ahí viene la segunda etapa de adaptación. Yo me siento protegida dentro de mi manada biológicamente, ¿eh? Estos son, por supuesto, tienen que ver con programas arcaicos de supervivencia. Estamos hablando de cosas muy arcaicas de cuando éramos animalitos, pero que quedan grabados en mi cerebro y en mi biología. Una vez que yo tengo mi territorio, estoy con mi especie, ¿sí? Me empiezo a comparar. Este es más grande, el otro es más chico, el otro es más fuerte, el otro es más pequeño. ¿Qué nos pasa a nosotros también cuando salimos a la vida, a un trabajo?
¿no es cierto? Nos empezamos a comparar como especie. Y la última etapa tiene que ver cuando ya salimos al mundo y nos relacionamos. ¿Y cómo afecta esto? Ven que cada etapa básica que tuvimos nosotros de adaptación, el cerebro fue creando distintas capas. Esto no lo voy a explicar ahora, por supuesto, porque lo aprendemos todo. Pero ven que distintas capas, ¿sí? Endodérmicas, mesodérmicas, el mesodermo nuevo, antiguo y el ectodermo. Así fue creciendo nuestro cerebro hasta el día de hoy, el cerebro nuevo. Entonces, en la primera etapa, que es la etapa más arcaica, porque tiene que ver con la supervivencia, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con lo endocrino, con el endocrino, el endodermo, la capa endodérmica de cerebral. ¿Qué quiere decir? Si yo no respiro, no me alimento, me muero. Por eso tiene que ver con la supervivencia, ¿entienden? Si yo no me reproduzco, la especie corre riesgo de extinción, por ejemplo, ¿no? Tengo que asimilar lo que como también y eliminar los tóxicos, ¿no? O sea, tiene que ver con todo lo que tiene que ser arcaico, bien arcaico. O sea, mi cerebro, si yo no respiro, automáticamente ya le estoy dando la orden de que nos morimos, por ejemplo. Por eso es tan importante el sistema respiratorio y es el primero que se activa, ¿no? Miren, la primera adaptación la hacemos igual. Salimos del agua, de la panza de mamá, del líquido amniótico, a el aire. Es lo primero que se activa, ¿no? El respiratorio. Esa es la primera adaptación que hace nuestra biología en nuestro cerebro. Mire qué importante esto, ¿no? Bien. Entonces la respiración es sumamente importante, porque si yo no respiro, mi cerebro dice se va a morir y empieza a reaccionar frente a eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los sentires biológicos de algunos órganos, como por ejemplo yo puse acá, ¿no? Los pulmones, su sentir biológico, su significado, para mi biología, es la capacidad de dar y recibir vida. Dar y recibir vida, oxigenar mi cuerpo a través de la respiración, oxigenar mi cerebro. Tiene también relación con el olor al otro, o sea, el olfato es muy importante, ¿no? Como yo siempre digo, el olor a mamá o el olor, el perfume a una persona conocida que queríamos mucho, puede activar un programa biológico de supervivencia. ¿No? Por ejemplo, un duelo no hecho, y yo paso por algún lado y siento el aroma de esa persona. Aunque cuando éramos animalitos, el olfato nos servía para prevenir de no comer, ¿no es cierto?, nada tóxico, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con bien lo arcaico tiene que ver también con los pulmones y el respiratorio, que es el miedo a la muerte. Y el olor al otro, que por ejemplo yo me puedo sentir el peligro. No puede ser, por ejemplo, que yo qué sé, que sienta el aroma del perfume de alguien que yo amaba, sino de alguien en el cual yo me sentía en peligro. Entonces, cada vez que yo siento ese aroma, activo un programa de supervivencia, miedo frente a ese aroma, en el cual yo me sentía en peligro. ¿Entienden? O historias de muertes, de ahogados, inundaciones, por ejemplo, muertes a través del ahogo, ahorcamiento, si vamos al transgeneracional. ¿Entienden? Miedo a la muerte. Un cáncer de pulmón es un programa de supervivencia muy arcaico en donde tengo miedo a morirme, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, vamos a ver, no sé, ¿qué se me ocurre ahora? Una neumonía ya es un miedo, pero con rencor, con enojo, en el cual ya estoy cansada, es como que no quiero morir, no quiero vivir, ¿entienden? Esto ya me supera y eso puede venir una neumonía. ¿La neumonía qué hace? Que yo imposibilite respirar. O, por ejemplo, una bronquitis, ¿no? La bronquitis ya tiene que ver más con un conflicto de comunicación. Porque los bronquios llevan el aire, ¿entienden? Entonces tiene un simbolismo más de me siento amenazada en mi territorio. Por ejemplo, miren que esto que yo estoy diciendo es muy general,
después lo tenemos que llevar y lo vamos a ver, ese resentir, esto que está generando mi biología en la historia de la persona, ¿no? No todos es lo mismo, yo estoy hablando muy generalmente, ¿eh? Por eso yo les dije al principio, y lo aclaré, que cada uno de nosotros somos seres únicos. Por eso es muy difícil hacer decodificación general, o sea, te puedo decir generalmente, pero es muy específica la decodificación, ¿sí? Después, por ejemplo, no sé, a ver qué tengo anotado por acá. No sé si anoté. Ah, bueno, el asma, que es una atmósfera tóxica en donde yo me ahogo, ¿eh? No puedo respirar, no me dejan respirar. Hay algo tóxico en mi territorio. ¿Mm? Por ejemplo, en esto. Después tenemos todo lo que tenga que ver con lo digestivo, que vemos ahí, todos los organitos, los órganos, en los cuales tienen que ver también con la supervivencia, porque tiene que ver con el alimento. El alimento es energía para el cerebro. Entonces, por ejemplo, el estómago, voy guiándome por esos dibujitos más o menos, es ya digerir algo, que nosotros le llamamos digerir el bocado, porque la boca es atrapar el bocado, que es atrapar la comida, pero esa comida, como yo les dije, puede ser una emoción, un sentimiento, algo que yo estoy viviendo y me lo tengo que tragar. ¿Qué sirve? Porque es así de sencillo. Lo que nosotros hacemos es saber cuál es, para qué sirve cada órgano. Por ejemplo, la boca, o sea, cuando éramos animalitos nos defendíamos, ¿no es cierto? Podemos morder. Pero no solo eso, no solo la defensa, sino es atrapar el bocado, poder alimentarnos, ¿sí? Y ese alimento, si es rico, sabroso, yo vivo sin estrés, me va a nutrir, va a bajar bien, va a ir al estómago, lo voy a asimilar, lo que no sirve va a ir al intestino y lo voy a alargar, a los riñones, ¿entienden? Lo voy a eliminar y va a estar todo bárbaro, voy a ir de cuerpo bárbaro. Ahora, si yo ese alimento, que es una emoción, para mí es tremenda y no la paso, o me queda atragantada, o la paso, porque el sistema digestivo son tres niveles, o sea, el atrapar el bocado, en hacer bajar el bocado, en digerirlo y expulsarlo. Entonces, me va a quedar y caer como una bomba, por ejemplo, en el estómago. Entonces, el estómago es no quiero digerir este bocado, o el bocado es tan grande y tan pesado que no puedo digerirlo. Y empieza, como les dije, a hacer una proliferación celular, a generar más ácido para poder, ¿entienden? Digerir eso que tragué. Pero en realidad no lo necesito y me voy a ulcerar. O algo inaceptable, ¿entienden? No acepto esto y me lo tengo que tragar en mi territorio. Por eso el estómago tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Con la contrariedad de rechazo va a ser el vómito. ¿Entienden? Porque puede haber, ahí generalmente el estómago tiene eso, ¿no? Cuando vomitamos mucho es el rechazo a esto, que me estoy tragando, que no lo quiero, pero me estoy tragando, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver justamente también con herencias. Puede ser hasta un juicio que yo tengo y me cayó re mal una herencia que he perdido. ¿Entienden? Puede ser un montón de situaciones. Por eso le digo que lo tenemos que llevar a las experiencias y a las vivencias de la persona. ¿Sí? Como les dije, bueno, no sé, el páncreas es al revés. El páncreas es el miedo a no tener alimento. Es un dolor mucho más profundo que en lo que se vivencia el estómago, por ejemplo, ¿no? No sé, todo lo que tenga que ver con la parte intestinal, como ya les dije que está ahí, tiene que ver con la absorción y eliminación. Entonces, eh, que yo no puedo asimilar esas porquerías que quedan ahí atravesadas y no quiero eliminar, no voy a poder ir de cuerpo. Si tengo diarreas porque las estoy eliminando y las estoy dejando ir, quizás sin asimilar, ¿me entienden? O sea, son porquerías regulares, eso tiene que ver con el intestino, hay que ver la patología, no es lo mismo una gastritis que un cáncer de intestino, ¿se entiende? Pero, eh, o lo que no quiero en realidad observar, asimilar de lo que estoy viviendo, ¿bien? El colon es lo mismo. Colon viene de colonización, justamente, y vienen de nuestros ancestros. Por eso tiene mucho que ver también
con los conflictos de inmigrantes, le llamamos al colon, ahí habría que ver esto, ¿no? Entonces ven cómo, bueno, los riñones también, el riñón es sumamente importante en las funciones de nuestro cuerpo, sumamente, bueno, voy a hacer rápido porque si no voy a dar curso, pero tienen que ver con la eliminación de los desechos tóxicos, nuestro riñón. ¿Y cómo marcábamos nosotros territorio cuando éramos animalitos? A través del orino. Entonces tiene que ver mucho con lo territorial, el marcaje de territorio, o sea, todos los problemas que yo tengo dentro de mi territorio, puede ser mi casa, puede ser mi auto, puede ser mi trabajo, ¿entienden? Eh, y qué cosas tóxicas hay allí, ¿no? O qué estoy viviendo allí. También puede hablar de los riñones, problema de liquidez, porque es el líquido, que quiere decir dinero, miedo al fracaso, nuevamente inundaciones, accidentes con leche cuando yo mamaba la leche de mamá, que casi más me ahogo y me muero, ¿entienden? Derrumbes, catástrofes, todo lo que tenga que ver dentro de lo territorial, ahí está el riñón, que es sumamente importante. Y por último, bueno, la reproducción, como tenemos ahí, ¿no? En una etapa de supervivencia, que bueno, son por supuesto conflictos de no querer dejar descendencia, ¿no? Entonces no el cerebro se va a sentir en peligro, mi biología se va a sentir en peligro muchas veces frente a situaciones como problemas sexuales, la sexualidad sucia, pérdidas, abortos, mujeres que han muerto desde el transgeneracional, si vamos allí, en partos, ¿no? Situaciones de relaciones tóxicas con los hombres, desde la sexualidad, infidelidad, un montón de cosas que están fuera de la norma quizás en nuestras creencias, pero tienen que ver en realidad con todos conflictos de reproducción. Y acuérdense, o sea, no hay descendencia, o sea, corre en peligro nuestro clan, ¿no? Si yo no quedo embarazada o no puedo. Entonces, bueno, ahí hay que, por eso les digo, ver bien cuál es el síntoma o el sentir que tiene la persona para crear, por ejemplo, una endometriosis y no quedar, endometriosis, perdón, y no quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? Hay que ver la historia de esa persona. Pero yo voy derechito desde el síntoma al programa. Eso es lo que tiene, que es rápido porque no falla, ¿entiendes? Y después sí vemos toda esa historia. También los conflictos del nido, le llamamos nosotros, porque los ovarios son nuestro nido, fueron nuestro nido. ¿No? Bien, entonces esto de supervivencia, sigo un poquito más. La segunda etapa tiene que ver con la protección, ¿no? Como expliqué al principio, individual y familiar. Y allí vemos todo lo que son las dermis, las fascias. Las fascias son todas las membranas que cubren los órganos o los huesos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con peligro en mi integridad. O sea, están cubriendo, están protegiendo. Por eso son membranas de protección. Entonces yo me siento en peligro frente a distintas situaciones en donde se encuentre esa membrana, porque no es lo mismo. Por ejemplo, la pleura es una fascia y cubre los pulmones, ¿entienden? Pero después tenemos también las que cubren los huesos. Entonces, según el órgano que esté cubriendo, le vamos a dar el significado. Todo lo que tenga que ver con protección individual y familiar, me siento, corro riesgo en mi territorio. Vamos a ir andando por ahí, ¿bien? Bueno, y uno de los sistemas, puse que son más importantes, o sea, todos son importantes, por supuesto, pero que se decodifica muchísimo porque es nuestro sostén, es toda la parte osteoarticular, ¿sí? Y acá también entran ligamentos, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con los huesos y es el conflicto de desvalorización, el problema óseo. Por supuesto que lo vamos a llevar particularmente en dónde sucede. Por ejemplo, si en la mano, tiene que ver con el trabajo, el hacer. Entonces, decir, mira, Gladys, me fracturé la mano, tal dedo, tal. Ahí decodificamos. Y también le sumamos la lateralidad, que no es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos la rodilla, que es el pregesto, nos permite movilizarnos.
la flexibilidad, también el pedir perdón. Entonces a veces quizás tenemos alguna, en lo que fuera la rodilla, dirección hacia donde quiero ir y no puedo ir por inflexibilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, los pies, que también, los pies es la dirección. Los pies representan la madre, porque están en el piso, la tierra, que es nuestra madre, y tienen que ver con el equilibrio también. Entonces, el tobillo, más que nada, tiene que ver con la dirección, ¿no? En mi camino, hacia dónde quiero ir y no estoy pudiendo, por X razón. Y los pies tienen más que ver con el equilibrio, ¿no? El sentirme qué es lo que no quiero dejar, por ejemplo. Muchas veces no quiero dejar o no quiero irme de la casa de mamá, quiero quedarme aquí, ¿no? No puedo hacer tal cosa, quizás, porque, no sé, no tengo que cuidar a mi madre o lo que fuera. Es muy por arriba lo que estoy diciendo, porque es muy específico de cada persona el sentir. Las cervicales tienen que ver con la comunicación, ¿no? Comunica el intelecto con las emociones. Según en qué vértebra, por supuesto, va a tener un sentir distinto. La clavícula y todo lo que tenga que ver, toda esta parte superior de la espalda, tiene que ver con el omóplato, era la parte de nuestras alitas de cuando éramos aves, y posibilita la libertad, el movimiento, ¿no? Entonces, está bien que no es lo mismo el izquierdo que el derecho, pero es la libertad, la función, también el de la derecha, la función paterna, la pareja, por ejemplo, ¿no? El trabajo, que me está limitando, no me deja ser libre, que estoy cargando también, ¿no? Que no me corresponde. Las dorsales, la relación con la familia, las lumbares, la relación con los demás, bueno, y así sucesivamente. ¿Bien? El corazón, el corazón que es tan importante es nuestra casa. El corazón son los lazos de sangre, es la familia. Entonces, todo lo que tenga relación con el corazón tiene que ver con la familia, ¿no? Hay presión alta, que tiene que ver con el circulatorio, presión en mi familia. Presión baja, debilidad, quiero desaparecer, que no me vean mejor, quizás. ¿No? Y bueno, las etapas que vienen. Así vamos estudiando y vamos viendo las enfermedades, sus sentires, no las enfermedades, los síntomas. Y la cuarta y última etapa tiene que ver justamente con la separación y bien lo territorial. Todo problema de piel, por ejemplo, la epidermis, es separación. Es lo que me separa de lo externo de lo interno, ¿no? Entonces, ¿de quién me siento separada, aislada, o me quiero separar y no puedo? ¿Sí? Todos los tejidos nerviosos, la motricidad. Y aquí más que nada juega mucho sentido todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos físicos, como ya les dije, los ojos, ¿no? Hacia dónde no quiero mirar y tengo que mirar, o no quiero ver directamente. El olfato, yo lo expliqué, el gusto, que tiene mucho que ver también con, por supuesto, con todo el sistema digestivo, pero también, ¿no? El sabor es muy importante. Los oídos que escucho, lo que escucho y no quiero escuchar, por ejemplo. Entonces creo el tinnitus, el pitido, ¿no? En el cual me aísla de lo exterior, del externo, si es el izquierdo o es el derecho. Ahí vamos a ver si tiene que relación con la madre o con el padre, con la hija o con el hijo, con el jefe quizás también. A quién no quiero tocar o acercarme. Y todo lo que sea la comunicación, porque es lo territorial, es lo externo, y es como que también yo me comunico dentro de mi territorio con los demás. Por eso está la laringe y las cuerdas vocales. ¿Sí? Esto muy, por supuesto, por arriba y rápidamente, como para que tengan un vistazo de lo que los sentires. Y después, por supuesto, que también lo que vemos es todo lo demás, ¿no? Yo doy después aparte distintos tipos de seminarios en donde también pueden hacerlos para especializarse un poquito más. Pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las enfermedades mentales, el sistema nervioso, ¿sí? No sé, todo lo que tenga relación, bueno, alergia, celiaquía, y hoy tanto, ¿no es cierto? Eh, Hoy está mucha gente teniendo celiaquía, que tiene relación
con un conflicto con el padre, con una prohibición quizás de un vicio, como, no sé, dejar de fumar en el embarazo, el pan tiene que ver con la familia también, con el compartir, ¿entienden? Eh, y otros significados también que le podemos dar. Y después trabajar, como les dije, todas las patologías neurológicas, no sé, esclerosis múltiples, epilepsias, por ejemplo, ¿no? En donde, no sé, la epilepsia, por ejemplo, es un conflicto de separación con miedo, con un miedo muy importante del mensaje, el cual yo he recibido en mi vientre, por ejemplo, uterino, en la matriz puede ser, de haber nacido con cordón enroscado. Entonces, ¿entienden? La epilepsia es también el moverme en el lugar. Quiero salir de este lugar y no puedo. Entonces, quiero salir y no puedo, quiero salir y no puedo, o de lo que estoy viviendo, y puedo tener un ataque de epilepsia. El cerebro dice, bueno, yo te muevo en el lugar, quédate tranquilo. Entonces, tenemos ataques epilépticos. Y bueno, y así infinidad de, o sea, todos los síntomas, en realidad, ¿sí? Que voy a poder hacer consciente y voy a poder ayudar a la persona para que pueda ver cuál es el sentir que está teniendo, ¿no es cierto? O sea, qué le está enseñando esa enfermedad, qué le está mostrando, qué es lo que tiene que modificar o cambiar o integrar, diría yo, más que cambiar, ¿no? En su vida. Darle una mirada un poco más interna, integrando toda esta información de reconocer la enfermedad, por supuesto, que estamos teniendo, ese síntoma que está en mí, o que se ha activado en algún momento de mi vida, desde la infancia hasta ahora, porque también trabajamos con las edades y vamos a ir buscando cómo el mismo sentir se va manifestando en distintos momentos de nuestra vida, pero siempre teniendo el mismo significado biológico. Siempre lo mismo. Entonces repetimos distintas enfermedades o síntomas, creamos distintos síntomas, porque el cerebro nos da la oportunidad, como ya les dije, según estos ciclos biológicos memorizados que tiene mi cerebro, dame la oportunidad de poder observarlo para modificar este cambio y hacer un cambio biológico, no solo biológico, sino, acuérdense, psíquico, mental y emocional, ¿no? Emocional y físico a la vez, o sea, hacer una integración y poder modificar esto. Con solo observarlo, es maravilloso, muchas veces, ¿eh? Con solo observarlo. Y bueno, la consulta se hace de esta manera, como les dije, a través de línea de tiempo, una vez que detectamos el sentir biológico y el programático del órgano, a veces podemos utilizar distintos tipos de herramientas, como ya les dije, ¿sí? Es una consulta muy rápida y hacemos también, que no es tan rápido, ahí si queremos, trabajamos toda la parte de psicogenealogía para también buscar los distintos tipos de enfermedades que hubieron en ese sistema. Por eso es bastante completo, ¿entienden? En la forma de que decodificamos a través de toda esta información. Entonces, bueno, ¿qué es la enfermedad en realidad? ¿Para qué nos enfermamos? Para integrarnos, para volver a nuestro ser, para darnos cuenta, en realidad, ¿sí? Cuál es aquella emoción oculta que está generando ese síntoma. Y poder darle una mirada de amor, una mirada más integrativa a ese síntoma. ¿No? Acuérdense que para que se genere, tenemos que estar vivenciando algo muy fuerte y muy interno para nosotros. Por eso le decimos sentido, porque va a tener un sentido especial para cada uno de nosotros. Una cosa es, bueno, un dolor de cabeza, es decir, bueno, voy en el colectivo y me agarró un fuerte dolor de cabeza y por qué, y bueno, ahí puedo empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vivencié, qué pasó, qué es este pensamiento recurrente que me está trayendo este dolor de cabeza? Es integrarnos, volver a nosotros, aceptarnos, integrar lo que nos pasa y las emociones, reconocerlas, ¿no? Para poder observar y poder ir también mucho más profundo a través de todas estas herramientas, buscando, ¿no es cierto?, en nuestra historia, que es tan importante también, aquellas creencias, lealtades y programas muy arcaicos de supervivencia que tuvieron nuestros ancestros
en los cuales hoy ya no me corresponde. ¿Entienden? Porque, o sea, les correspondía a ellos, en realidad, no quizás hoy a mí estar viviendo esto, pero yo por lealtad a ellos muchas veces lo estoy repitiendo. ¿Bien? Bueno, ay, como hablé. No me para nadie cuando empiezo a hablar. Amo esto, amo, me encanta, me encanta. Así que bueno, he dado un vistazo general, cierro un poquito, porque a veces, muchas veces, ven que ya son 8:30 y si yo empiezo ahora a decodificar, a veces no llego y no quiero que nadie se enoje o que quede colgado. Así que bueno, espero que les haya gustado este taller, espero que hayan podido descubrir algún sentir que ustedes tienen, algún ¿no? biológico de alguna enfermedad, que todos la tenemos todo el tiempo, no es que no lo tenemos, pero poderlo integrar y ocuparnos un poquito sobre eso, ¿no? Era la idea de este encuentro y también, por supuesto, invitarlos a la formación que comienza este mes de descodificación. ¿Algunas preguntas, a ver, que tengan relación? Esperen, se me está cortando. Tinnitus, justamente, oído derecho. La parte derecha del cuerpo tiene que ver con el padre, ¿no? O hijo, o jefe. Y ese sonido lo que hace es justamente prevenirnos de escuchar, ¿no? Entonces escucho el pitido todo el tiempo. O de no querer escuchar lo que me están diciendo, porque me lastima quizás, no es siempre porque el otro tiene la razón. Entonces mira por ahí. ¿Mm? No sé qué me ponían acá. Bueno, para la pandemia tendría que estar 1 hora más. En realidad para mí no existen, o sea, a ver, la pandemia es aquellas personas que tienen activo el programa, por ejemplo, la pandemia que tuvimos muy rápidamente, la pandemia que tuvimos, justamente que atacó a los pulmones, nuestros pulmones justamente a quién primero de todo debilitó a los ancianos que están más cerca de la muerte, porque el pulmón es el miedo a la muerte, entonces activan automáticamente rápidamente el programa. ¿Y cómo puede ser? Si nos preguntamos de que, por ejemplo, yo estuve en contacto directo con más de una persona y nunca me contagié, y otros sí se han contagiado. Eso no quiere decir que yo sea mejor o mejor menos que el otro, sino que quizás yo no tengo esos programas de supervivencia activados, ¿entienden? Porque quizás en mi familia nadie falleció ahogado, ahorcado, o sea, o no tengo miedo, o sea, no tengo miedo a la muerte, ¿entienden? Entonces no activo ese programa, pero cuando tenemos, por ejemplo, el cáncer, sus células las tenemos todos. Algunos las activamos y otros no. Esto es lo mismo. ¿Bien? Después no voy a entrar en discusión ahora porque tendría que estar 5 horas hablando si fue plantado o no fue plantado, pero fue muy bien, o sea, muy bien pensado, diría yo, ¿no? Lo mismo con esta nueva pandemia que estamos teniendo, ¿no? Que no llega a pandemia porque en realidad no hay muertos, pero no es tanta cantidad. Bueno, también algunos afecta y otros no, estándole picando el mismo mosquito. Entonces preguntémonos esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Los programas activos, los miedos y las vivencias que nosotros tenemos frente a eso. Bien, ¿qué más? A ver. Me pasó exactamente eso con el perro, con una persona. Bueno, mira, me vino eso de ejemplo. Eh, yo por 5 años no pude comer arroz, le tuve pánico, hoy logré superarlo. Maravilloso. Ah, acá las chicas pusieron la información del teléfono, todo, que no lo había visto. Y la salud, o sea, es como expliqué, cómo se decodifica la salud. En realidad, lo que decodificamos es el sentir, ¿sí? Que a vos te ha creado activar ese programa de supervivencia que tiene relación con un órgano, con un sistema específico. ¿Mm? ¿Qué más? El tinnitus lo dije. Sí, la grabación va a quedar para aquel que la quiera volver a ver. Queda grabada.
Bueno, esclerosis múltiple, ya lo dije. ¿A qué edad podemos empezar a decodificar? Los chicos, sí, sí se puede, por supuesto, decodificar a partir más o menos de los 7, 8 años de edad, o sea que el chico tenga conciencia, ¿no es cierto?, un poquito para entender sus propias emociones. Ya cuando son menores se decodifica a los padres, ¿bien? Relacionado a la psicogenealogía más que nada, porque la biología tiene que ser la persona. ¿Mm? Eh, ¿Qué produce la ansiedad y cómo se maneja? Bueno, la ansiedad tiene que ver con el estrés, es un gran estrés y tenemos que ver qué es lo que nos está estresando, cuál es el estresor. Tenemos que buscar ahí, ¿no? Nuestra vida, nuestras vivencias. Por eso se hace un estudio de la persona, ¿no? O sea, no un estudio, sino se charla con la persona, qué es lo que está vivenciando, qué es lo que está a través de, porque también a través de la PNL utilizamos un lenguaje metafórico en el cual podemos llegar a ese inconsciente para poder extraer mucha información sobre esto, ¿no? Sobre lo que le está sucediendo. Y podemos utilizar también línea de tiempos cuando en realidad, eh, pero tiene que ser algo específico para decodificar. ¿Qué más? Háganlo. No entiendo, Silvia. Es apasionante, espaciosamente. Por eso digo. Gracias, Silvia. Sí, es apasionante, es muy hermosa la formación. Hola, buenas noches. Bueno, la celiaquía aparecen, sí, aparecen varias. Es lo mismo que la fibromialgia, aparecen varias patologías, ¿vieron? En el celíaco hay uno que se inflama, otro que tiene alergia o intolerancia a cierta eh, parte de lo que es todo lo que tenga que ver con el trigo. Se empieza siempre a decodificar del último síntoma. Por ejemplo, la fibromialgia, vieron que es una enfermedad en la cual tiene varios estadios distintos, la inflamación, dolor de huesos, pérdida del apetito o al revés. Entonces, ¿por dónde empezamos? Siempre se empieza por la última, porque esa última va a tener relación con todo lo demás, como les dije anteriormente. ¿Sí? Em, bueno, el talón lo dije. Y la parte derecha, lo que te faltaba sumar de lo que dije de lo que tiene que ver con la rótula del talón, es que es la parte paterna, ¿no? Entonces, puede ser el padre, puede ser el trabajo, un jefe, ¿no? En quizás allí no puedas ir hacia ese lugar o no quieras ir hacia ese lugar. Entonces te está afectando el talón. El talón nos brinda el apoyo también, ¿no? Frente al caminar. Entonces, tiene que ver con esto y tiene que ver con hacia dónde no te querés dirigir o hacia dónde te querés dirigir y no estás pudiendo. Tendríamos que verlo más específico, ¿no? ¿Cómo conocer bisabuelos o tatarabuelos, abuelos que vivenciaron? Porque se hace un estudio del árbol genealógico y hay ejercicios en los cuales podemos recibir esa información y llenar nuestro árbol genealógico. Hola, yo soy personal de la salud y en realidad es como usted dice, todo comienza en el cerebro, Juana. Bueno, gracias, Juana, un honor tenerte aquí. Bueno, creo que, bueno, cáncer de mama por eso utilizamos la lógica biológica, ¿no? ¿Para qué son las mamas? Justamente para dar alimento y protección a nuestros hijos, ¿sí? A nuestras crías. Entonces, la mama izquierda tiene que ver con la madre, con la hija, y allí tenemos que ir a buscar un poquito, ¿no? Claro, dice, ¿qué se hace cuando se identifica la causa? Se le habla de síntomas, sí, por supuesto, es lo que yo expliqué. Hacemos eso a través de una charla,
muy grata, amena, en el cual vamos explicándole a la persona cuáles son los sentires, cómo fue desarrollando quizás a través de sus emociones este sentir biológico, ¿no? Y luego evaluamos si, por ejemplo, vino de cuando estaba embarazada de su madre, qué protocolos llevar para ayudar a la persona a poder observar y resignificar ese programa, o sea, darle un nuevo sentido a eso que vivencia. Como el cerebro no diferencia entre lo real y lo simbólico, yo a través de una meditación, una hipnosis, una regresión, puedo hacer que la propia persona imagine, ¿no es cierto?, otra historia de la que en realidad es ayudándole, no que imagine, sino que a través de sus propios, que imagine, sí, que a través de sus propios recursos, esa persona puede resignificar ese programa o esa información que tiene como programa de supervivencia. ¿Entienden? Que ya no está en peligro como estaba a los 7 años, por ejemplo, poder comprender. Muchas veces con solo comprenderlo. Por eso les digo, el que hace solo ley biológica, con solo comprender cuál es el sentir, liberamos. ¿Entienden? Porque yo sé qué emoción estoy activando para que ese órgano funcione mal. Y después, si no, podemos ir más profundo y utilizar ciertos tipos eh, de protocolos. Excelente, Gladys. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias por sus lindas palabras. Agradecida porque estén siempre acompañándome. Lo digo siempre en todas mis charlas porque siempre están allí acompañándome. Así que agradecida. Y bueno, ojalá que así será. El que quiera hacer la formación lo encontraré entonces el sábado 20. Nos encontraremos para comenzar este hermoso camino. Y si no, bueno, espero que les haya servido, ¿sí?, esta información. Así que un abrazo gigante y muchas gracias por estar. Si quieren volver a ver el video, seguro lo va a poner en administración a partir de mañana más o menos, porque hay que bajarlo, van a tener para volver a verlo si ustedes desean. Un abrazo y gracias. Nos veremos en el próximo taller gratuito de todos los meses. ¿Eh? Un abrazo, que tengan una Gracias, buenas hermosa noches. noche. Nos vemos.